Es la hora del campo y sus protagonistas. Agronegocios TV, con Mauricio Doninelli. La palabra del agro. Estamos donde hay que estar. Presenta Banco República y Vinos Rosés. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos. Parece que estuviéramos en invierno, estamos en pleno otoño y avanzando, sin lugar a dudas, con muchísima información en una edición más, edición central de Agronegocios TV, como todos los sábados, 60 minutos con la mejor información agropecuaria, como desde hace 9 años, porque estamos donde hay que estar, con el equipo completo. Pero antes, como orden tienen las cosas, repasamos nuestras redes sociales. El Facebook, Mateando Rural Oficial, aparece aquí abajo. Ya sos suscriptor. Si no lo sos, ¿qué estás esperando? No seas amarrete con la flechita para arriba, Mateando Rural Oficial. La línea de WhatsApp 097-097-946. El canal de YouTube, el clásico, el tradicional, Mateando Rural. Ahora sí. Convocamos a nuestro locutor en off, el señor Carlos Francisco Olivera, y estos son los avances de hoy. En la mañana de la tele, presentamos los titulares de Agronegocios TV. Muy buenos días, hoy es sábado 4 de julio del 2026. En la mañana de la tele, la emoción de estar juntos, presentamos la edición central de Agronegocios TV con Mauricio Doninelli. El mejor programa agropecuario del país. Estamos donde hay que estar. Faena vacuna subió a 45.000 cabezas. La cría se ha estabilizado porque cada vez depende menos del clima y más del manejo. Artigas se contará con un espacio exclusivo en la Central Hortícola del Norte. Hoy en Agronegocios TV dialogamos con la coordinadora de Alianza del Pastizal del Cono Sur, Daniela Schosler. Fue todo un éxito el 16º encuentro de los ganaderos pastizales naturales del Cono Sur realizado en la frontera Rivera Libramento. En 12 segundos, para todo el país, por el 12, comenzamos a desarrollar durante 60 minutos Agronegocios TV con Mauricio Doninelli. Como desde hace 9 años, hacemos conciencia agropecuaria, estando donde hay que estar. Auspician Cofusa y Urufor. Compañías forestales Cofusa y Urufor. Madera certificada. Nace una polca una noche de parranda en el galpón. Por un caso sucedido la llamamos el revolcón. Rezongaba la acordeona del vallano Juan Ramón y el tata con un pandero le daba la percusión. Polca linda de campaña, bailongo con alegría, acordeona y caña blanca hasta que llegara el día. Dale gaitero a la gaita y al barreiro con limón, que suene fuerte esta polca que hay bailando en el galpón. Y con Sinestro seguimos bailando, che. Eso.
Llegó el milico Charamona, que andaba de recorrida, ya se va con un recuerdo para el resto de la vida. Lo invitaron con un vaso de barreiro con limón, se tomó 6 de corrido y así nació el revolcón. Por calidad de campaña, bailongo con alegría, acordeón y caña blanca, hasta que llegara el día. Dale gaitero a la gaita y al barreiro con limón, que suene fuerte esta polca, que hay bailongo en el galemón. ¡Esa! Por calidad de campaña, bailongo con alegría, acordeón y caña blanca, hasta que llegara el día. Dale gaitero a la gaita y al barreiro con limón, que suene fuerte esta polca, que hay bailongo en el galpón. ¡Eso! Estamos presentando Agronegocios TV. Volvemos a presentar Agronegocios TV. Agronegocios TV, estando donde hay que estar por la tele, la emoción de estar juntos, una vez más. Es que estamos en todos lados, ¿no? No es fácil estar en todos lados, pero tratamos al menos de estar, eso sí, Tele12, único medio, aquí en la 10ª encuentro. De casualidad nos enteramos, vamos a decir las cosas como son, ¿no? De casualidad que estamos donde debemos estar. Pero fue por falta de invitación, ¿no? O sea, nos enteramos y bueno, hicimos lo posible para estar. ¿Y cómo no vamos a estar si es el 16º encuentro de los pastizales naturales, de ganaderos pastizales naturales del Cono Sur? Acá hay gente de Estados Unidos, de Canadá, obviamente de toda América, de Brasil, de Argentina, de Uruguay. Y estamos con una de las personas que indudablemente es un poco ideólogo de toda esta historia, muy defensor del campo natural, ex ministro de Ganadería. Para muchos sigue siendo el ministro, ¿no? Ex presidente de la Federación Rural, hoy presidente de AUGAP, Asociación Uruguaya de Ganaderos Pastizales, y sobre todo un amigo personal. Ingeniero Carlos María Uriarte, qué privilegio. Vuelta y media nos encontramos por diferentes rincones del país en esta oportunidad. Casi nos visita, porque estamos en el extranjero, ¿no? Estamos en Libramento, estamos en el extranjero, no podemos decir que no estamos en el extranjero. No, estamos en Brasil. Estamos en Brasil y con mucho gusto. Menos mal que no te lo perdiste porque realmente, Mauricio, esto es... No me lo perdí porque usted me llamó. Vamos a decir las cosas como son. Y menos mal que estoy cerca, ¿no? Menos mal que estoy cerca. No, pero este es un evento, como siempre, no podías no estar. Un evento muy importante. Un evento muy importante que toca de soslayo al Uruguay, pero lo toca. Estamos en el, como decía Mauricio, en el 16º encuentro de los ganaderos del pastizal que organiza la Alianza del Pastizal, que es una iniciativa, así se le llama, es un término para definir este tipo de instituciones, que abarca productores de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Que sobre todo caracteriza a los productores que están en un ecosistema que nos tenemos que acostumbrar a conocer y sentirnos orgullosos, que es lo que se llama el bioma Pampa. A veces cuando hablamos de Pampa, hablan más los argentinos primero, los brasileros después, de los pampeanos, y nosotros no nos identificamos con ese término. Y sin embargo, el 100% del Uruguay pertenece al bioma Pampa, es decir, que somos pampeanos, decirlo de alguna manera. A mí me gusta más decir que somos guardianes de la Pampa, del bioma Pampa. Y que es eso que el destino nos tocó
disfrutar, que nos diferencia al mundo, y que son los pastizales. De ahí que ojalá seamos los ideólogos, porque eso fue hace 20 años, pero somos firmes defensores. Estamos convencidos que este es el camino que le espera al Uruguay y a su ganadería, y que se debe sentir orgulloso en estos momentos. Y convengamos que es algo, el pastizal, que no tiene sponsor, ha carecido de defensores en los años, digamos 20 años, porque siempre estuvo ahí. Hace millones de años que está ahí. Y así como en otras producciones agropecuarias hay que sembrar, al campo natural hay que ir a cosechar nomás. Y ante esa impasividad o ese contar con algo que hemos tenido toda la vida y que nos da tanto, porque eso es lo importante, empezar a visualizarlo de una manera distinta. Hasta hace no mucho tiempo el campo era mirado como algo que está abandonado, que hay que mejorar, que hay que introducir. Incluso nos reflejamos en otros países que ya no tienen campo natural y que lo han implantado, cambiado por cosas que han demostrado su falencia. Pero el campo natural es una selección de millones de años de la naturaleza. Entonces, no tener el respeto debido es una imprudencia que no podemos hacer. Es una irresponsabilidad que no podemos hacer. Y hoy, y te dejo porque los 20 años de la Alianza del Pastizal. Hace 20 años que esta institución está trabajando por esto y hoy se están festejando acá, en Libramento, a metros de nuestro querido Uruguay. Hablas de todo el sistema Pampa, y está el ganado Pampa, ¿no? Que vaya si nos identifica. El ganado Pampa, que en Brasil está básicamente en Río Grande del Sur, porque después vos sabés bien que son razas cebuinas, lo que denomina con la Neroli y con el propio cebú, y ni que hablar la Argentina. En ese contexto, para que la gente lo pueda entender, la fortaleza del ganado Pampa. Sí. A ver, son dos cosas distintas. El ganado Pampa se llama Pampa por su característica de cabeza blanca. Claro. Así como los caballos, cabeza blanca se le dice los Pampa, en eso al Pampa se le llama... No es blanco y marrón, no. Ahora es marrón, ahora aceptan los cuatro ojos, claro, que era una característica... Está la discusión sobre el Bradford. Por suerte, por suerte. Si con máscara es Bradford o no es Bradford. No, pero ¿cómo no va a ser? Eso es algo que nos retrasó en el pasado, el seleccionar por ojo rosado, hocico rosado, para ser puro, y te descartaban cualquier manchita que tuviera en la cara. Claro. Y hoy es lo que nos garantiza una mejor defensa contra el cáncer de ojos, que es una de las debilidades más grandes que ha tenido el Pampa. Más allá del encuentro, Pastizal, quiero aprovechar tu generosidad y que nos estés acompañando hoy para todo el país por la tele, porque hace algunos días atrás se realizó la semana del Capinanoni. He quedado, viste, cuando quedas solo como en la guerra, porque acá la garrapata, y después lo de la mosca a la bichera, campaña sanitaria, y la aftosa, y los mercados. Se habla de todo, pero no se habla, digo, de lo que para mí se nos va la vida, que es la invasión del Capinanoni. Y todavía hay la falta de información, que ahora se confirma lo que nosotros hemos detectado al recorrer. Vos sabés que nosotros recorremos todo el país y lo vengo sosteniendo en diferentes programas, y vos sos testigo, cosa que también uno agradece cuando personas idóneas del agro nos miran en la medida de su tiempo libre o que hacen un tiempito para mirarnos o escucharnos en la radio, porque el Capinanoni, lejos de ser un alimento para el animal, es una plaga que la quisieron vender como el mejor forraje del mundo, ¿no? Y así estamos terminando con las Artigas, porque arranco por el norte, un 30% del territorio que está plagado de Capinanoni. Agarrás la ruta 27, inclusive tenés algún productor que le discute a una ingeniera que es buen alimento y ella lo quiere ayudar para eliminar esa plaga. Y empezamos ahora, gracias
gracias a Dios, la Federación de Tacuarembó, la Asociación de Tacuarembó lo tiró en el Congreso de la Federación Rural. Pero bueno, parecíamos que éramos un periodista que estaba tirando, o haciendo alarma, y me decían, Doninelli está haciendo alarma del tema. Y hoy ya hay como una connotación de que es preocupante. Para mí ya es alarmante, porque a la larga, esto es a la larga, cuando el productor vaya a hacer el negocio, hablamos de negocio, va a tener menos kilos, porque las ovejas, que cada vez tenemos menos, y en esa estoy en la misma línea que tu amigo Sanguinetti, tenemos que trabajar fervientemente y ser defensores del ovino. Pero para terminarte, lo que me preocupa es eso, es que no hay conciencia de que si no atacamos ahora, que todavía tenemos algo de tiempo, y para mí ya es tarde, después lo vamos a lamentar, porque va a perder mucha plata el país. Productores sí, pero también el país. El capín anoni, a nuestro entender, es al campo natural lo que la garrapata es para el vacuno, a ese nivel de gravedad. Y lo que intentamos desde AUGAP es poner el tema en su debido lugar. Entonces, lo que tú mencionabas fue una semana que se le dedicó de trabajo, que se trató de juntar a todas las personas, productores, técnicos, que intercambiaran información, tratar de desarrollar algún tipo de estrategia, y fusionamos todo a nivel de WhatsApp, pero hubieron charlas y tuvimos más de 1.000 o casi 1.990 creo que fue, llegamos, de personas que participaron en 5 días, ¿no? Eso demuestra a las claras lo que tú acabas de decir, ya estamos. Ya estamos. Y acá, hablar de la encuesta que hizo la institución que vos presidís ahora. Hicimos en la semana una encuesta y estamos organizando otra en la cual, en ese público, que eran 900 personas que estaban preocupados por el capín, o sea, no es aquellos que ni saben lo que es el capín, dentro de ese grupo, el 30% no lo sabía identificar. No sabía si en el campo de él ya lo tenía, a ese nivel de gravedad. Y otras cosas que alarmaba es que el 80% hacía acciones de control en sus campos, en sus predios, el que lo había identificado, pero no hacían nada afuera. En el camino vecinal, en las rutas, no se hacía nada. Entonces quiere decir que el capín va por las rutas, va por los caminos, aceleradamente conquistando el país. Pero aceleradamente es un decir, porque esto es un poquito todos los años, pero es algo que ya hace 20 años que el capín se identificó en Uruguay y hoy tiene diferentes procesos de invasión, nunca para atrás, siempre de invasión. Y hoy Rivera, Artigas, parte de Cerro Largo, Tacuarembó, están tomados, ya es lo que dice Mauricio. Hay 5.000 hectáreas de una localidad, ¿no? Pero hay solo una localidad que 5.000 hectáreas, me decían, estaba, ahora no recuerdo bien cuál es la localidad, pero 5.000 hectáreas, lo dijimos la semana en los programas de radio, están tomadas por... Mirá, estamos justo ahora en esta jornada que se está haciendo acá, estuvo la gente de Mapioma, que ya les paso conéctense con Mapioma, que es algo fabuloso que están haciendo los técnicos en cuanto a mapear a todo lo que hacemos en el país y en la región. Bueno, se les trasladó el problema y lo están enfrentando de cómo se puede mapear el desarrollo y la invasión del capín anoni en la región. Todavía no lo ha encontrado la forma, pero porque es una gramínea. El capín anoni es un pasto que, como dijo el productor, quien lo mira es fabuloso. El que lo trajo, Anoni, lo entusiasmó eso. En la década del 50 entusiasmó su aspecto, te trajo semillitas en paquetitos a Estello, a la exposición de Estello, y no tuvo la mejor idea. Que iba a ser una lo bomba. Regaló. Que iba a ser una bomba, ¿te acordás? Regaló que era la salvación de la ganadería del país. Y terminó tomando gran parte del campo de Río Grande do Sul, y de ahí pasó a Uruguay. Pero va muy lentamente. Ahora, una vez que entra, es muy
muy difícil de sacar. Entre los productores el arma que tenemos fundamental es no dejarlo entrar. Y si está dentro, de acuerdo al tipo de invasión que tenga, hay esperanzas y hay otras que ya puede ser tarde. ¿Qué significa tener capina noni? Significa una pastura que es muy dura, que come los dientes de los animales, que puede reducir hasta un 30% la productividad de lo mismo, porque es de bajo valor nutritivo, y que reduce también la edad útil de esos animales porque se quedan sin dientes. Y el tapiz es colonizado por esta gramínea que no va dejando nada. Pero sí, digamos, una debilidad que tiene es que no resiste la competencia. Pero eso es algo que en estos momentos se está desarrollando. De ahí que la semana del Capina Noni era importante para saber, bueno, qué está haciendo quién y qué y cómo le va, y vamos a tratar de difundirlo. Entre las buenas experiencias, permitime aprovecharte para contagiarlo y para que lo vayan a ver. Hay gente en Riviera, hay gente en Artigas, sobre todo con un foco en Tranqueras. Hablo de Javier Fernández, hay gente en la Intendencia de Riviera que está trabajando, que coordinan con grupos en la colonia Aparicio Saravia, en la colonia Artigas, que coordinan entre los productores formas de control, y ahí se suman esfuerzos para avanzar en los caminos, porque ya salen. Son gente generosa que se ocupa de lo de todos y no espera que venga alguien a resolverle el tema. Por eso es que es algo que lo primero que tenemos que hacer es aprender a conocerlo. En AUGAP hicimos videos que en la semana se multiplicaron. Sepan que AUGAP es libre, se pueden sumar y pueden tener toda la información que ahí hay. El ámbito quedó creado, hoy lo estamos procesando y ahí va a haber información para que todos lo compartan, y hay que sumar esfuerzos, dedicarse a lo de uno, pero también entre todos tratar de aguantarlo y que no siga avanzando. Permitime hacer una pausa, seguís un ratito con nosotros en esta entrevista, y en la segunda parte lo vamos a compartir el próximo sábado aquí por la tele. Agronegocios Televisión. Estamos presentando Agronegocios TV. Volvemos a presentar Agronegocios TV. Agronegocios TV, estando donde hay que estar por la tele, la emoción de estar juntos. Seguimos disfrutando de este 16º encuentro de ganaderos de animales pastizales. Y un poco para comprender cómo nació, cómo surgió la criatura, ¿no? Hablamos de la alianza. Estamos con el argentino, dicen que es argentino, bueno. ¿Cómo anda Michael Carroll? ¿Anda bien? ¿Usted es argentino? Nacido. Pero ahora soy charrúa por adopción. ¿Dónde nació? Nací en Buenos Aires, de los peores. Buenos Aires, amigo de Uriarte. Claro. Tiene un buen amigo. Tiene un buen amigo. Tengo un buen amigo. Buen amigo. Sí. ¿Y hoy dónde está viviendo? No, yo vivo en Punta del Este, pero soy director de la Alianza del Pastizal en Brasil. Así que vengo a Livramento, a toda la zona del bioma Pampa, 2 veces por mes, así que paso más tiempo en el bioma Pampa brasilero que en el uruguayo. Bueno, para unir todo, el Cono Sur, son diferentes visiones del biopampa, ¿no? No es el mismo el que se vive en Brasil, al de Argentina, me imagino, de Paraguay y el de Uruguay. Correcto. Hay varias versiones, cómo surgió la alianza, y la alianza es la que nuclea a todos. Hablaba justamente con Daniela y me decía de que solamente en Uruguay hay 200, que me sorprendió, ¿no? Un país tan chiquito, tanta gente involucrada en la alianza. Usted ha sido el ideólogo, según Uriarte le dijo que es el responsable de la criatura. ¿Cómo arranca esta criatura? Mira, es una historia, ahora finalmente nos propusimos, como estamos celebrando los 20 años, sí, nos pareció que era un momento no solamente para celebrar los 20, sino celebrar, contar la historia, nuestra resiliencia y cómo arrancamos, por qué arrancó. Y la realidad es como a veces muchas de las cosas buenas arrancan con objetivos diferentes a los que realmente después evolucionan. El objetivo original de la alianza era que en el bioma Pampa no hay áreas protegidas, no hay parques, y por lo tanto los biólogos estaban muy frustrados porque no tenían lugar donde ir a observar aves.
Entonces sabían los nombres de las especies, pero no podían ir a visitarlas porque la gente no les abría las porteras. Entonces hubo una iniciativa, por eso BirdLife International, que es la institución internacional que se dedica a buscar la protección de los hábitats, empezó a promover con la gente que vivía en los socios de BirdLife de los 4 países, ¿por qué no empezaban a hacer algo para trabajar más con los productores, para poder tener acceso a los productores? Pero la iniciativa original, aunque a lo mejor no queda muy claro en algunos de los documentos, era que los biólogos querían que los productores abrieran las porteras. Lo logramos, pero se logró gracias a que en ese momento, afortunadamente, yo era funcionario del Banco Mundial, y cuando vinieron con esta idea de la propuesta... ¿Banco Mundial de Desarrollo? El Banco Mundial el BID es el Banco de Desarrollo. El Banco Mundial es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. En ese momento ellos se aproximaron, sobre todo por el liderazgo de uno de ellos, que era el director para las Américas, que era Alberto Janowski, se aproximaron a mí diciendo que tenían esta idea. Y claro, la propuesta original era muy vinculada a las aves. Yo le decía, miren, yo con todo me gusta lo que ustedes quieren hacer, pero yo no consigo que ninguna institución internacional les dé plata para las aves. El financiamiento. Querían financiamiento y sin préstamo, porque el banco actúa como intermediario de una agencia que se llama el GEF, que da donaciones a fondo perdido, pero solamente para actividades vinculadas con el medio ambiente. Yo le dije, ustedes tienen una gran oportunidad para hacer algo que sea por el bioma Pampa y que las aves sean el indicador que permita verificar que el trabajo de ustedes es bueno, pero no pongan a las aves como punto de partida, porque nunca va a funcionar como prioridad. Y ahí nació un concepto de integración de producción y conservación. Si yo produzco bien, teóricamente, automáticamente conservo, porque no me tiento de convertir el campo natural en otra actividad, ni la forestación, ni la soja, manejo bien el campo, los animales también, hago buen negocio, y las aves pegan carona, como decimos acá en la frontera. Y entonces, de alguna manera, eso conseguimos esos primeros recursos, y con esos recursos se contrataron consultorías y se trabajó en un proyecto con $25.000 del Banco Mundial o del GEF, $35.000 de un donante americano y algunos recursos adicionales que yo conseguí. Con eso contratamos los consultores que formatearon la alianza. Y nació en 2006, cuando los 4 países se pusieron de acuerdo en crear la alianza. Hicimos el primer encuentro de ganaderos semejante a este. El primero fue en 2007 en Valle. Lo voy a involucrar en un tema que capaz que no del todo tiene que ver, pero yo soy de los que creo que todo tiene que ver con todo. Y hablábamos de realidades distintas, ¿verdad? Sí. Una cosa es el mundo Brasil, que es el gigante de Sudamérica, otra cosa la Argentina y otra cosa en Uruguay. Y uno recorre por 2 maneras, uno desde lo turístico, pero también desde lo profesional, uno se permite recorrer un poco, sobre todo el Uruguay y Brasil lo conocemos un poco más que la Argentina. Y siendo para Brasil, sobre todo Río Grande del Sur, y usted lo debe tener más claro, vemos que con el tema de la fauna, con el tema de los montes, de la naturaleza, que también de eso se trata, como que Brasil por un lado lo promociona, pero por el otro lado lo protege. En Uruguay yo no veo ni que se promocione, ni que se difunda las bondades naturales que tenemos. Hasta hace poco se desconocía hasta el lunarejo. Cuando preguntabas a un canario y no sabía lo que era el paso del lunarejo. Por dar datos, porque acá en Uruguay tenemos la manía, desde solo lo turístico, no hay turismo rural. Turismo Punta del Este. Y si quedamos Punta del Este, y si querés hasta Rocha, que lo tengo Uriarte que está viviendo por Rocha, y así queda feliz. Pero nos quedamos con eso. Sin duda. ¿Por qué? Bueno, te hago un par de aclaraciones. Y no sé la Argentina. No, está bien. Una aclaración importante. Cuando hablamos de la conservación del bioma Pampa, Brasil es el enano del grupo. Porque el bioma Pampa, las hectáreas que tenemos del bioma Pampa en Brasil, es menos que lo que tiene Uruguay. Y es menos de lo que tiene Argentina. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene Brasil, a diferencia de Uruguay. En Uruguay vas a Montevideo y la gente te escucha. Yo voy a Brasilia y Brasilia me dice, bioma Pampa.
es el 1.2% del territorio brasilero. ¿Tienen claro cuántos son en hectáreas? No, en hectáreas sigue siendo muy poco. El presidente de Brasil, hace muy poco tiempo, cuando fue la COP de allá en Belén, reconoció que él no sabía que existía un bioma pampa en el Brasil. Con lo cual, demuestra que es un bioma de bajísima prioridad para el gobierno brasilero. Con lo cual, la Alianza del Pastizal, siendo una iniciativa 100% privada y liderada por privados, hemos conseguido darle una prioridad que difícilmente el gobierno le puede dar porque hay otros biomas mucho más amenazados y mucho más representativos. ¿En prioridades? En prioridades. Como la deforestación del Amazonas, por ejemplo. Por eso, exacto. Pero eso... El gobierno brasileño no tiene idea cómo está el bioma pampa. Lo sabe el MAP Bioma, que es una iniciativa privada, pero sabe exactamente cuántas hectáreas... El carioca y el paulista no sabe que el libramiento existe. Bueno, estamos ahora ¿Cómo me está dando... Porque es tan grande... Exactamente. Nosotros somos una miniatura. Claro, y de alguna manera, cuando iniciamos la alianza, en los documentos, y esto era común a todos los países, menos en Argentina, porque la cuenca del Salado era bastante importante, el bioma pampa era las tierras abandonadas. Lo que había que hacer es buscar la manera de convertirlas. ¿En Argentina dónde está? El bioma pampa está casi totalmente perdido por la soja en la zona norte. Pero la pampa no. Que es el norte de la provincia de Buenos Aires. Eso ya casi no existe bioma pampa ahí. Que es bioma pampa, pero ya está todo convertido. La cuenca del Salado, que es, digamos, la parte cuando vas por la ruta hacia Mar del Plata, ahí sí hay mucho porque no es campo agrícola, no tiene aptitud agrícola y por lo tanto continúa siendo ganadero y ahí hay campo. Pero en realidad, Entre Ríos y la cuenca del Salado, pero es mucho menos, está mucho más perdido. Acá tenemos una enorme amenaza que es la soja, que yo creo que es menos en Uruguay por la aptitud de los suelos. No, aquí se puede hacer soja en casi todas las hectáreas del bioma pampa. Cuando entras en Uruguay hay muchas hectáreas que han intentado hacer soja y fracasaron, porque hay suelos muy rasos, suelos que no son suficientemente profundos. Entonces los países tienen diferentes realidades, cada uno está trabajando en tratar de atender su propia realidad, su propio acceso a recursos. Hay suelos de por sí que no se puede hacer agricultura. Exacto, ¿no? Claro. Acá en el APA de Iberiaputa, los productores que les gustaría hacer agricultura... Ya no puede plantar arroz, no puede plantar soja, no puede plantar nada. Claro, exacto. Entonces, yo creo que ese es un elemento importante a tener en cuenta. Cuando decías de la parte de desarrollo turístico, ahí es otra cosa, porque nosotros estamos promoviendo mucho el turismo rural, pues nos interesa que el productor diversifique su fuente de origen, que no dependa solo de la vaca como fuente de origen. Queremos promover los viñedos, queremos promover los olivos, porque esos son para nosotros lo que llamamos cultivos amigables con la biodiversidad. Yo no necesito destruir la biodiversidad para hacer una hectárea de olivos, de uvas. Y el turismo para mí es una fuente alternativa muy importante, porque quien se dedica al turismo, y no todo el mundo tiene aptitud para hacer turismo rural, pero quien lo hace, genera una nueva fuente de ingreso para la familia, para la propiedad, que no es necesariamente depender de los terneros o del novillo gordo. Entonces, es uno de nuestros modelos de alianza, es promover la diversificación productiva y las fuentes de ingreso para la propiedad. Hoy estamos en los 20 años. Estamos cumpliendo 20 años. Sí. De la alianza. De ahora en más, ya está cerrándose lo que es el 16º encuentro. Correcto. Hablando del saldo, el balance, las conclusiones, pero también me imagino que ahora hay que trazarse objetivos del qué hacemos de ahora en más. Bueno, hay muchas áreas que creemos, hemos hecho bastante en estos 20 años, pero no está nada resuelto, tenemos que seguir creciendo. Todavía hoy yo no usaría el término boutique, pero sí somos todavía, no irrelevantes, pero somos una minoría en comparación con la totalidad del bioma pampa. Hoy se dijo, el total de área de campo nativo que queda en el bioma pampa brasileño son 5 millones de hectáreas. Y la Alianza del Pastizal son 200.000 hectáreas, o sea que no llegamos al 5% del área. Para ser representativo estamos promoviendo un modelo muy interesante, se escucha mucho, pero en términos de adhesión nos falta mucho. Nosotros tenemos que crecer, pero al crecer tenemos que plantearnos cómo podemos atender a 400 podemos atenderlos más o menos bien con lo que tenemos hoy. Si tuviéramos 1.000 o 2.000 productores, el modelo de atención al productor tendría que ser totalmente diferente. Eso es uno de los desafíos grandes. Dentro de la alianza, ¿dónde entran los montes nativos? Es una muy buena pregunta.
Para que te des una idea, cuando se hizo el primer protocolo de alianza, el monte nativo se excluía como que no era campo nativo. Y es verdad, no es campo nativo, es monte nativo. Pero es parte del ecosistema, es parte del bioma pampa. Hoy lo hemos cambiado el protocolo y por lo menos en Brasil, quien tiene monte nativo se lo reconocemos como parte del área que merece ser protegida. Nosotros no estamos haciendo nada con promoción del monte nativo, pero sí ayudamos a que se proteja, que no se elimine, que no se corte, pero no hay una actividad específica de deforestación. Para cerrar, hablábamos de esa alianza. Para que hubiera una alianza, si hablamos con Osur, hablamos de Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil. Es fundamental en todo. Lo he hablado con Uriarte, lo hablo con diferentes actores. Es clave en todos los temas involucrar a los gobiernos. ¿Cuánto realmente le importa a los gobiernos proteger y defender lo que usted está manejando? Porque si no es como ir a la guerra con un tenedor. Esa es una pregunta polémica. Como siempre, como buen periodista, dejas la polémica para último. Yo te diría que nosotros consideramos que el gobierno tiene un rol muy importante que jugar, sobre todo en definición de políticas. Y en cada país es diferente. Creo que en Uruguay hay mucha más sensibilidad, podés ir al Congreso, te escuchan. Yo voy a Brasilia con el bioma pampa, te vuelvo a repetir, y recibo muy poca atención. Ni siquiera el Ministerio de Medio Ambiente está totalmente focalizado en el norte. ¿Desconocimiento? ¿O desinterés? Las dos cosas. Pero empieza por el desconocimiento. No me quiero meter en algo que no conozco. Entonces lo dejo. Voy a Porto Alegre y sí me escuchan un poco más y tenemos conversaciones interesantes. Ahora, dicho eso, si yo hago una reunión con mis 400 miembros y le digo, a partir de mañana vamos a incorporar al gobierno en la alianza, se me van la mitad de los miembros. 400 en Brasil. 430. ¿En Argentina? En Argentina son menos, pero son propiedades de mayor tamaño. Y Brasil y Uruguay creo que están en 200, exacto. La participación del gobierno es polémica, porque el productor brasilero, por bien o por mal, siente que el gobierno lo viene a multar, que básicamente lo viene a fiscalizar y a crearle problemas más que soluciones. Yo veo al gobierno más para venir a ayudarme con las políticas que necesito. No te me metas a fiscalizar campos. Fiscalizar en otro lado. El productor Alianza es el tipo que está haciendo las cosas bien, pero el productor le tiene un poco de preocupación que el gobierno se meta en la alianza y que lo use como un instrumento para fiscalizar mejor a lo que se está haciendo. Hacer política. O para hacer política, que sería peor todavía. Pero vamos avanzando, tenemos gente de la universidad, hay gente sobre todo los ornitólogos son funcionarios de la SEMA, de la Secretaría de Medio Ambiente, pero participan como individuos y no como representantes del gobierno. Pero bueno, el gobernador ha estado varias veces en eventos nuestros, nos gusta que el gobierno valore lo que estamos haciendo, pero que participen es un poco más difícil, sobre todo que dependemos del gobierno federal. Michael, gracias por la preferencia. No, gracias a ustedes y esperamos que esto sirva para que la gente conozca más de lo que estamos haciendo con Alianza como iniciativa privada para aumentar la conservación y sobre todo mejorar los servicios ecosistémicos que podemos ofrecerle al mundo desde nuestro bioma. Y como dijeron en la presentación de hoy, encima de todo les podemos organizar un asado a la mitad del planeta con toda la carne que producimos acá, que no es poca cosa. Agronegocios Televisión. Agronegocios TV, estando donde hay que estar, por la pantalla más importante del país, por la Tele 12, único medio del Uruguay, aquí presente en la 16ª encuentro de los pastizales de todo el Cono Sur. Estamos con un poco la que lleva adelante todo esto, la coordinadora de los pastizales, de lo que es la alianza, porque el que lleva todo esto de los encuentros es la alianza del pastizal, y es Daniela Schossler. Podría ser alemana, no es alemana, podría ser uruguaya porque habla español, vive en Uruguay, pero es de Rosario. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Gracias por acompañarnos. Gracias, Mauricio. Gracias por la invitación. ¿Y cómo surge la alianza? Bueno, la alianza del pastizal surge en 2004. Empiezan a hablar en Washington
sobre cómo podemos conservar los pastizales del Cono Sur. Entonces las organizaciones, las socias locales de BirdLife International, que es una ONG de conservación de aves, que tienen 120 países del mundo, esos 4 socios locales van a buscar fondos para hacer un proyecto de conservación de los pastizales. Y sobre todo, obviamente, con foco en la conservación de las aves del pastizal. Y entonces empieza ahí un trabajo de esas organizaciones, que en el caso de Uruguay la lleva Aves Uruguay, y esos últimos 20 años ininterruptamente trabajó en prol de los pastizales. Yo siempre digo, ese es el año en que las Naciones Unidas declararon el Año Internacional de los Pastizales y Pastores. Pero nosotros, hace 20 años, esas organizaciones fueron muy vanguardias, porque nadie hablaba sobre eso, nadie hablaba de la importancia del campo natural, o no es que nadie hablaba, pero en ese mundo de la conservación mucho menos, ¿no? Entonces fueron años de mucho trabajo y muchos desafíos, porque los pastizales son muy poco valorados. O sea, uno valora mucho el monte, pero no sabe todos los beneficios de los servicios ecosistémicos que llamamos, ¿no? De los pastizales naturales. Entonces, fue todo un trabajo de sensibilización a varios organismos públicos, privados, institucionales, pero principalmente al productor. En este mundo de este encuentro y también de la alianza, vamos a arrancar por la alianza. ¿Quiénes integran la alianza? ¿Cómo forma parte de la alianza? ¿Es a través de instituciones? ¿O yo quiero participar, soy productor y me puedo sumar a la alianza? Eso por un lado. Lo otro, hablamos del Cono Sur. ¿Qué países están adentro y quiénes han participado de este 16º encuentro? ¿Te la compliqué? No, te la tengo clarita. Hace 12 años estoy con la Alianza del Pastizal, así que es un honor poder hablar sobre eso. Y bueno, los miembros de la Alianza del Pastizal el foco son los ganaderos que tienen hasta 50% de ambientes naturales en su campo, ¿tá? Sumando montes y campo natural, y humedales, y bueno, esos pueden entrar y ser aunque miembros. Tenga forestación. Sí, o sea, nosotros lo que hacemos es fomentar la producción sostenible, ¿no? Y entonces incluso tenemos una cartilla que en la historia hay una reunión, por ejemplo, de las asociaciones de productores de arroz de los 3 países que acordaron buenas prácticas para la producción arrocera para la conservación de las aves. Eso fue promovido por la Alianza del Pastizal en su momento, por ejemplo. ¿Se integran el silvopastoreo también a ser parte? Y dependiendo si tenés esos 50% de ambientes naturales en tu campo, puedes hacer parte. Tenemos varios productores que incluso son pastoreantes de forestales, ¿no? Entonces esos son los miembros, y hoy en día la mayor parte de nuestros miembros están agrupadas en AUGAP, que estabas hablando. En Uruguay. En Uruguay. La membresía en los otros países funciona distinta porque no hay una organización que nuclee esos productores. En Uruguay, ¿cuántos socios tenés? Más de 200 socios. ¿200 productores? Sí. Que hacen parte de la alianza. Sí, la membresía no es obligatoria que sea socia de AUGAP, pero nosotros siempre estamos fomentando para que se agrupen, ¿no? Para que tengan cada vez más fuerza juntos. Y estamos siempre promoviendo esos eventos que los agrupan, que los reúnen y que puedan intercambiar. ¿Hablar de la alianza es lo mismo que hablar de AUGAP? No, porque la alianza tiene esa mayor, digamos, abrangencia, ¿no? Porque nosotros, una pata, y la más importante, son los ganaderos, obviamente, que son quien está a campo conservando las aves y el pastizal. Pero la otra parte es toda la parte que tenemos de articulación público-privada, que la torna un poco más amplia. Entonces nosotros no solo tenemos esas articulaciones locales con instituciones locales, sino que trabajamos muy fuertemente con organismos del exterior, ¿no? Entonces constantemente estamos saliendo afuera del país para
contar lo que hacemos y sensibilizar también afuera. Por ejemplo, ahora yo soy la presidenta ahora de la Mesa Uruguaya de Carne Sostenible, pero no es Daniela, es Aves Uruguay por la Alianza del Pastizal, es la presidencia de la Mesa Uruguaya de Carne Sostenible. Entonces, también somos parte de la Mesa de Campo Natural, que es un organismo público-privado asesor del Ministerio de Ganadería. Entonces, tenemos ese rol un poco más amplio, digamos así, de articulación. El mundo biopampa, ¿cómo se introduce dentro de este encuentro? Bueno, la alianza nace alianzas porque son alianzas de los 4 países, ¿no? Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. Pero hay gente de Canadá. Bueno, por eso digo que no es más amplio porque estamos siempre haciendo esa articulación con organismos internacionales, claro, y principalmente con los socios de BirdLife de los otros países. No es fácil que se te vengan de Canadá acá, no, porque esto para ellos es el fin del mundo. Hay 9 bolivianos ahí. Sí, estuve con ellos. Claro, sí, el presidente de la Federación de Ganaderos de Bolivia está ahí. Está bien, pero no vimos venir de Bolivia que venir de Canadá, por eso te decía. Pero ¿qué pasa? Para el impacto de lo que ustedes han logrado y lo que han generado, que un productor se atraviesa todo el mundo, venir de Canadá a esto para ellos es el fin del mundo. Venir acá a la frontera, capaz que ni conocían dónde quedaba Rivera Libramento, a una jornada. Digo, de eso también se trata, de lo que se ha logrado. Sí, totalmente. Pero el foco grande que tenemos también son la alianza nace con el foco de las aves migratorias. Claro. Y entonces los países del hemisferio norte, como Estados Unidos, Canadá, fuertemente son atingidos, digamos así, con la baja poblacional de esas especies. Aprovecho que me hablas de las aves migratorias para un tema que primero surgió en Argentina, después se vino en Uruguay y a Uriarte no le tocó porque ya no estaba en el ministerio, o creo que él ya estaba por irse del ministerio, digo, pero después sí a los demás ministros hasta hoy de Uruguay, ¿no? Que es la gripe aviar, que se dice que mucho tiene que ver con las aves migratorias. ¿Lo han tratado el tema de la gripe aviar, de cuál es el problema de fondo, que es uno de los graves problemas, ¿no? Que se tiene en materia de epidemia, porque además es, como tú sabes, una enfermedad que le llega a humano. Sí, incluso yo siempre digo en esos ámbitos de que estar, por ejemplo, con BirdLife International, que es uno de los órganos más importantes a nivel mundial científicos y que tiene herramientas de información que nos pueden ser útiles para alertas tempranos, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros con esa conexión que tenemos, por ejemplo, un grupo que están los directores ejecutivos y el equipo técnico de todos los países de las Américas. Y ahí nos comunicamos entre nosotros con alertas tempranos, con qué hacer, con como intercambio de experiencias. También muchas veces son trabajos muy arduos y silenciosos que hacemos, que es apoyar a los gobiernos en los compromisos ambientales. Por ejemplo, ahora fui a la COP de especies migratorias, que es una COP que no tiene tanto impacto y no sale tanto como la COP de cambio climático, ¿no? Pero ahí se cocinan todas las directrices de conservación de esas especies para los próximos y los compromisos país de los próximos años. Entonces, ese apoyo muchas veces es silencioso, no aparece, pero es un trabajo muy grande. Pasando a limpio, lo integran Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil. Eso. ¿Cuál es el objetivo de la alianza? ¿O los objetivos? Sí, o sea, nuestra visión es fomentar la producción de ganadería sostenible sobre campo natural, conservando no solo nuestra biodiversidad, como todos los servicios ecosistémicos que están que se suman a ese ecosistema que es uno de los más importantes del mundo y que hoy, por suerte, lo tenemos a la luz, ¿no? Para el cierre, te tengo que preguntar, y más vos que estás al frente de la organización, ¿cuál es el balance que dejó, según tu impresión, este 16º encuentro de
alianza o del encuentro de los pastizales ganaderos? Bueno, nosotros estamos muy contentos porque estamos con una delegación grande de Uruguay. Estamos... ¿Tenés el número de inscriptos? Acá, 300, más de 300, porque 300 se agotó a los 300 y tenemos más gente que los 300. Estamos con nuestra marca colectiva de aviturismo en pastizales, que fomentando el turismo de observación de aves en predios ganaderos en el Uruguay profundo sobre todo. Y entonces estamos realmente muy contentos de poder mostrar herramientas concretas, que los productores puedan diversificar sus sistemas productivos, puedan sentirse parte de un ecosistema que está haciendo bien a todo lo que Dios nos brindó, ¿no? Y entonces realmente hoy es un momento de mucha emoción, porque incluso también perdimos nuestro director ejecutivo de Aves Uruguay, Adrián Staggi, que siempre decía que nosotros tenemos un gran parque privado en nuestros pastizales. Entonces, y los productores son los reales sponsors de esa biodiversidad. Así que estamos realmente muy contentos de ver toda esa movida y que realmente da esperanza de que eso sigue, ¿no? Daniela, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy en la tele. No, muchas gracias. Agronegocios Televisión. Estamos presentando Agronegocios TV. Volvemos a presentar Agronegocios TV. Agronegocios Televisión. La editorial de hoy vamos a enfocarla a dos temas muy claros, ¿no? Que tienen que ver con el ovino y tienen que ver con el campo natural. Estuvimos en la 16ª jornada ganadera de animales pastizales y con diferentes actores hablábamos del problema del capín anoni, ¿no? Sobre todo en nuestro país. Hace algunas semanas atrás, algunos días atrás más precisamente, la AUGAP, Asociación Uruguaya de Ganaderos Pastizales, sacaron una encuesta y esto marca la desinformación, el desconocimiento y lo poco que se ha hecho con el capín anoni, a tal punto que muchos creen que es una forrajera y que es un buen alimento para los animales, para el vacuno, para el ovino. Lejos de ser un buen forraje, ¿no? Como lo quisieron vender cuando llegó a nuestras tierras. Hoy tenemos el norte que está complicado, con Artigas con un 30% del campo natural con capín anoni, con un departamento de Rivera donde la 27 está realmente saturada de capín anoni. En Tacuarembó hay una zona que tiene, solamente una zona, una localidad, tiene 5.000 hectáreas con capín anoni. Hoy estamos acá del otro lado, ¿no? Estamos en Brasil, estamos en Livramento. Si vos tomás la ruta que lleva de Livramento rural a Cuaraí, también vimos en el móvil de Agronegocios TV mucho capín anoni. Habrá que tomar conciencia agropecuaria de decirle basta, porque el capín anoni no solamente le termina pudriendo los dientes a los ovinos, sino que también debilitando a los vacunos. Y dentro de un par de años, cuando vos dentro de 2 años tengas que cargar un camión de novillo, va a pesar mucho menos de lo que realmente debería pesar. Y ahí el mismo productor se va a dar cuenta en el bolsillo cuánta plata está perdiendo. Por eso la problemática del capín anoni, que es para el campo lo que es la garrapata para el vacuno. Lo otro el sector ovino, ¿no? La poca faena que hay, el reclamo con unos precios que están por las nubes, por los techos, con la lana, que no solamente la fina, sino que también la lana corriedal. Hoy hay precio, hoy hay valor, hoy se comercializa. Claro, tiene que haber una política de Estado y el gobierno tiene que entender que en vez de estorbar tiene que colaborar.
no subirte en un momento poco adecuado los combustibles, un 12%, donde se hace inviable poder producir y ser competitivo, que de eso se trata. Porque gracias al campo es que el Uruguay realmente vive por momentos ciertas bonanzas. Los 5, no me canso de repetir, los 5 principales rubros de exportación están vinculados a los agronegocios: la ganadería, la soja, la forestación, la lechería y el arroz. Repito, los 5 principales productos. Y el Uruguay es un país exportador, un país que depende un 70%, y soy generoso, de los agronegocios. En definitiva, será momento de cambiar el chip. Sobre el tema del sector ovino, Artigas necesita $600.000 para poder estar en condiciones, el abasto municipal, de poder transformarse en un frigorífico para exportación de ovino. Tenemos la cabaña Los Guayabos, una cabaña premium que tiene 6 certificaciones, y por falta de faena y falta de un frigorífico que esté todo en regla para la exportación y habilitado para la exportación, es que no lo puede llevar adelante. Entonces, demanda hay, pero no alcanza solo con esto, que lo tienen que entender los productores, de lo importante que es la oveja, lo importante que es el ovino, para la ganadería, para los agronegocios, pero fundamentalmente para el país y también para el campo, para nuestros campos. Esta es nuestra humilde opinión del día de hoy. Agronegocios Televisión. Tenemos que trancar la portera, se nos fue, voló el programa de hoy. Pero mañana regresamos, mañana domingo a partir de las 8 por la pantalla de la tele. La emoción de estar juntos. Agronegocios TV, estando donde hay que estar. Pero antes te recuerdo que ya está golpeando la portera mi amigo Puchi García, porque se viene el Mundo Turf en la pantalla, en la grilla de la emoción de estar juntos por la pantalla de la tele. Nosotros nos vemos mañana a las 8 por el 12 para presentarles modo domingo de Agronegocios TV, estando donde hay que estar. Hasta aquí, la hora del campo en Agronegocios TV. Con Mauricio Doninelli. Estamos donde hay que estar. Fue una producción y realización de la Fábrica de los Éxitos y la Tele.